No sé si Dulce... Es que Dulce no ha entrado. ¿Se oye bien? Bien. Aquí el técnico. Buenos días a todos y a todas de nuevo. Vamos a dar comienzo, ahora sí, a las sesiones científicas de este seminario, el 35º, nada menos, del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas, y me cabe a mí el honor de presentar a mi colega María Felisa del Barrio Vega, como saben ustedes, catedrática de la Universidad Complutense. Y María Felisa, la verdad, o Felisa, Feli, ¿no? Sí. Que prefieres, que es tu... yo siempre le pregunto a los alumnos cómo se llaman ustedes, o sea, por qué nombre quiere que se les llame a uno, ¿no? Bueno, ella se ha dedicado y se dedica, evidentemente, pues a diversos ámbitos de la filología latina, ¿no? Como son la edición crítica y la traducción, el estudio de las fuentes clásicas e incluso la epigrafía latina en algunos aspectos que les diré someramente. Y hay tres autores en torno a los que su trabajo se ha movido principalmente. Uno de ellos es Vegesio, otro Juan Gil de Zamora y Juan de Mena. Como ven, bastante en el ámbito de la tradición clásica. Su tesis fue en torno, pues, a la edición crítica y traducción precisamente del de Re Militaris de Vegesio, pero los libros 3 y 4 en concreto, y la dirigió nuestro admirado y muy querido aquí, evidentemente, como ya se habló antes, Tomás González Roland, ¿no? Creo que estuviste en su doctorado honoris causa, ¿no? A partir de aquí, pues, ha tenido varios trabajos sobre Vegesio. Hay uno que a mí me llamó especialmente la atención, que es uno sobre el Sermo Militaris, como documentas a partir de haber trabajado, de haber hecho su edición crítica y traducción en la tesis. Y luego, a partir de aquí, pues, fue cuando trabajó a Juan Gil de Zamora en su de Praeconis o de Preconis Hispaniae, porque evidentemente una de las fuentes que utiliza Fray Egidio, ¿no? Fray Egidio fue el de Re Militari y además, a partir de aquí, como buena filóloga, evidentemente, como nos sonará a todos en nuestros trabajos, pues trabajó otras fuentes clásicas. Una de ellas destacada fue el trabajo que hiciste sobre las fuentes, sobre Frontino, ¿no? En la obra de Fray Egidio, ¿no? Y otra línea importante es el trabajo sobre la Ilias latina, o sea, los trabajos que has hecho sobre la Ilias latina, entre ellos Juan de Mena y su versión de la Ilias latina, una serie de trabajos que fue desarrollando a partir de aquí. Y me gustaría destacar la traducción de Gredos de 2001, con nuestro también ilustre colega Vicente Cristóbal. Bueno, no solo la Ilia, sino también la obra sobre la guerra de Troya de Dictis y de Dares, ¿no? Es una edición edición, como todos sabemos, traducción, ¿no? Y con comentario de Gredos del año 2001. Y luego ha formado, y que no sé si formas parte todavía, de un grupo de investigación sobre epigrafía con Isabel Velázquez, efectivamente, que es la que al frente de esto, y que le ha llevado, además, también a una serie de trabajos sobre inscripciones sepulcrales latinas. Tienes uno en dístico, lo cual te lleva también a la elegía latina, ¿eh? Entonces, claro, esto es como uno va viendo como filólogo, como uno va, tira de una cuerda y le van saliendo distintos, y este es nuestro trabajo maravilloso, me parece, ¿no? Y la verdad es que, pues nada más, yo lo que quería era darte la bienvenida. Sé que no es la primera, que sí es la primera vez que estás en el YEMIR, pero no
ni mucho menos la primera vez que estás aquí. Así que simplemente, bueno, decirte, ya a partir de hoy eres yemirista oficial, ¿eh? Y bienvenida, y como has estado también otras veces, pues simplemente decirte que bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Y nada, encantado. Muchísimas gracias por estas palabras. Ay, perdón. Perdón. Normalmente no suelo yo, tengo voz potente. Muchísimas gracias por estas palabras que me han hecho descubrir cosas mías que no conocía. Quiero empezar dando las gracias más sinceras al 35º Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas por haberme invitado a participar y, por supuesto, a la Universidad de La Laguna y dentro del YEMIR, pues, como no, a la profesora Plaza, que fue quien me llamó y me sorprendió agradablemente con esta invitación. El problema es que no sé si voy a estar yo a la altura, después de todo lo que se ha dicho, con lo que allí voy a contar. De entrada, bueno, puede parecer algo traído por los pelos y por los pelos del uso de espejos para este tipo de tratados. No es lo que voy a hacer una presentación de imágenes tal como se entienden normalmente las imágenes, pero teniendo en cuenta que en latín imago significa también reflejo, el reflejo de uno en un espejo o en la playa cuando se ve, y que espejo es donde se supone que tiene que mirarse un gobernante en estos tratados para gobernar bien a sus súbditos, digo, desde ese punto de vista, pues puede estar justificado. Esta imagen que he puesto en la cabecera pertenece a un libro conocido del que a lo mejor se nos habla en otro momento por los títulos que he visto, como el libro de Talbot-Schreiber, que fue compuesto en la Normandía, en Rouen, en las fechas que están ahí, 1445-44, y que está en la British Library, aunque también hay una copia en la Universidad de Orleans. No voy a hablar de este libro, pero sí me ha parecido una buena presentación porque en la imagen, que aquí se ve mejor, aparece el propio John Talbot ofreciéndole el libro a Margarita d'Anjou con ocasión de su boda con Enrique VI de Inglaterra. El libro tiene un contenido variado, pero en buena parte didáctico. Hay cantares de gesta, hay algún otro tipo de poesía, hay algunas novelas y varios textos más, digamos, didácticos que pueden considerarse una suma de instrucciones para los gobernantes, los reyes. Y dentro de estas obras más didácticas, pues incluye la traducción francesa que se hizo del De Regimine Principum de Egidio Romano o de Gil de Roma. Y uno se pregunta, ¿y para qué quería Margarita d'Anjou esto? Pues más adelante, en el mismo manuscrito, aparece otra miniatura en la que el libro se está ofreciendo al propio rey, a Enrique VI. Parece que Margarita d'Anjou era una mujer de armas tomar. Se decía que era feroz, que era fuerte. Posiblemente, si estuviera la finalidad del regalo fuera la propia princesa, reina luego, posiblemente también sus hijos, porque es una de las finalidades de los... Esto no es un espejo de príncipes, por supuesto, el libro de Talbot, pero una de las finalidades de los espejos de príncipes es educar a futuros gobernantes, no a los que lo son en su momento. No
Yo no sé si se puede incluir dentro de los espejos de príncipes propiamente dichos, pero sí que parece necesario, cuando se habla de esto, hacer una referencia al príncipe de Maquiavelo, que dirigió al señor que está ahí en la foto, a Lorenzo de Medici, duque de Urbino. Está el texto en italiano, según la edición de... bueno, por aquí la tenía, la primera edición del texto, y la traducción que voy a leer con el texto en italiano ahí es de Elio Leonetti en Austral. Los que desean ganarse el prólogo, la dedicatoria al magnífico Lorenzo de Medici, es un buen exponente de lo que suele aparecer en los espejos de príncipes, que se abren con esta dedicatoria a quien se le ofrece el libro. Los que desean ganarse el favor de un príncipe suelen presentarse a él la mayoría de las veces con aquellas de entre sus pertenencias que ellos más estiman o que él más aprecia. De ahí que muchas veces le regalen caballos, armas, telas tejidas con oro, piedras preciosas y otros adornos semejantes dignos de su grandeza. Por tanto, siendo mi deseo ofrecer a vuestra magnificencia algún testimonio de mi devoción hacia vos, bueno, todos saben la situación difícil que estaba viviendo en ese momento Maquiavelo, lo que está tratando de conseguir es, digamos, la rehabilitación. No he encontrado entre mis cosas nada más querido, perdón, ni más estimado que mis conocimientos sobre las acciones de los grandes hombres, adquiridos a través de una amplia experiencia de las cosas modernas y una repetida lectura de las antiguas, habiéndolas examinado y considerado con gran diligencia durante mucho tiempo. Las he resumido ahora en un pequeño volumen que envío a vuestra magnificencia. Y aunque considero que esta obra es indigna de seros presentada, confío, no obstante, en que por vuestra benevolencia la aceptaréis, dado que no podría haceros mejor regalo que el de ofreceros la posibilidad de aprender en poquísimo tiempo lo que a mí me ha costado tantos años y tantas dificultades y peligros llegar a conocer. Parecen una serie de tópicos que se repiten en estas dedicatorias: la grandeza del destinatario, la humildad de quien ofrece, los pocos merecimientos que tiene frente al destinatario. Es un prólogo en el que resuena bastante el prólogo con el que el nombrado Vegecio, al que me referiré después, dedica a Teodosio I su De Re Militari. De forma muy parecida, Maquiavelo conocía muy bien el texto de Vegecio, como también veremos. El Príncipe, que fue redactado en 1513 y se publicó en 1532, parece ser póstumamente, aunque ya circulaba, se tituló originariamente De Principatibus, es decir, sobre los principados, y el título del Príncipe no era el original. Tenía detrás de sí una importante tradición de obras sobre el poder y los gobernantes, una importante tradición de filosofía política, en la que destaca, por supuesto, como no, Aristóteles, fundamentalmente, pero también algunas otras obras, como el Polycraticus de Juan de Salisbury, al que también me voy a referir enseguida. Tras la muerte de Carlomagno en el 814, la situación política, como es sabido, se vuelve difícil y el clero asume la tarea de formar a reyes y príncipes en el cumplimiento de su obligación de salvaguardar, si hace falta con las armas, su Estado y a sus súbditos. Parece que el primer texto, por lo menos así se considera, yo no he trabajado en él, no puedo por lo tanto tener una opinión propia,
dentro de esta tradición que va a ser tan importante en la Baja Edad Media de los espejos de príncipes, fue esta Via Regia que escribió Smaragdus de Saint-Mihiel en torno a esos años, dedicada al sucesor de Carlomagno, a Ludovico Pío o Luis el Piadoso. De este señor se han dicho, encontrado, es normal que se quieran adjudicar el nacimiento de determinadas personas, pues distintas zonas. Según unos nace en Baskonia, según otros nace en lo que era la Narbonense, al sur de Francia, según otros nace en Britonia, que puede ser tanto en la parte oeste de Britania como Irlanda, como incluso Galicia en el norte, en fin, distintas atribuciones de nacimiento. Lo que sí se sabe es que trabajó en esta abadía de Saint-Mihiel, que está en Verdun, al norte de Francia, y escribió, posiblemente en vida de Carlomagno, para el que iba a ser su hijo y heredero, como ya he dicho, Ludovico Pío. Una obra de 32 capítulos con consejos morales y, bueno, espirituales, que tienen como finalidad conducir al rey del reino temporal o terrenal al reino celestial con su buen comportamiento. Pero la obra que va a convertirse... perdón, me había olvidado antes del... ¿Dónde está? Esto es. La obra que va a convertirse, están en distinto orden al que quería. La obra que va a convertirse en el modelo, digamos, de los espejos de príncipes va a ser la que se conoce como De Regimine Principum, con el título que va a tener luego la de Egidio de Roma o Gil de Roma, pero que en realidad lleva el título de Regno a Regin Kipri. No se dice el nombre de este rey, pasa lo mismo que con la obra de Vegecio, no se dice a quién está dedicada, aunque parece claro. Y este rey de Chipre, al que le dedica Santo Tomás o Tomás de Aquino esta obrita, parece que fue Hugo II de Chipre. Este muchacho, Hugo II de Lusignan o de Chipre, muere con 15 años en 1267. Es una de las fechas en que se data la obra de Santo Tomás, de las que no voy a hablar. Este manuscrito sí tiene el comienzo de la obra en la colección Richardson, dentro de la British Library, en esta biblioteca que está dentro de la biblioteca británica. Digo que no se sabe si se dirigió a él, a este Hugo II de Chipre, que muere con 15 años en esa fecha, o bien al que iba a ser su sucesor, su primo, Hugo III. No hace falta pensar mucho por imaginar cómo se llamaba, y por lo tanto en estas fechas. ¿Qué es lo que se hace en esta obra? Pues exponer los deberes propios de un rey. Se elabora una doctrina a partir, por un lado ya es modélico porque combina dos tipos de fuentes, las Sagradas Escrituras y, por otro lado, las fuentes clásicas, fundamentalmente Aristóteles. Y además se utilizan los ejemplos, que va a ser algo característico también de estos espejos de príncipes, para que el propio príncipe tenga donde mirarse en la antigüedad. Antes, aunque se considera la obra de Santo Tomás, digamos, el prototipo de estos espejos de príncipes, antes Juan de Salisbury había compuesto el Polycraticus, que no es exactamente un espejo de príncipes, pero sí es quizá la primera gran obra de teoría política de la antigüedad. Juan de Salisbury conocía muy bien la obra de Vegecio, y de hecho en uno de los capítulos, en el capítulo primero del libro sexto, dice lo siguiente, citando literalmente a Vegecio. Pues como dice Vegecio Renato,
ninguno hay al que le convenga saber más o mejores cosas que al príncipe cuyo aprendizaje debe favorecer, debe servir, debe ser útil a todos sus súbditos. Como se ve, está sin más tomada la cita de Vegecio, al que Juan de Salisbury se refiere como nuestro Vegecio. Es una de las frases que más me gustan a mí de estos espejos de príncipes. Poco después años después del Polycraticus de Juan de Salisbury, nos encontramos con que Vicente de Beauvoir había... que Vicente de Beauvoir, es que no recordaba a qué orden, por eso necesitaba el dominico. Suelen ser órdenes mendicantes, en principio, las que escriben estos espejos de príncipes. Que Vicente de Beauvoir escribe una obra monumental, que es el Speculum Maius, y dentro del Speculum Maius tiene tres obras, tres partes: el Speculum Naturale, el Speculum Doctrinale y el Speculum Historiale. Pero especialmente interesante es esta obra sobre la enseñanza, la instrucción de los hijos nobles, escrita en 1249, de la que he sacado una frase que a mí me gusta especialmente: un rey ignorante es como un asno coronado. Es una frase que luego va a utilizar Perrault en alguno de sus cuentos, y que no deja de tener actualidad a pesar de estar dicha en esa fecha. Con la frase está reelaborando a su manera una afirmación que ha encontrado en el Polycraticus de Juan de Salisbury, que a su vez ha encontrado también en Juan de Salisbury en Vegecio, que es exactamente la que he puesto antes. Bueno, poco después de la obra de Tomás de Aquino, aparece que seguramente es el más famoso, el más célebre de los espejos de príncipes, que es el de Regimine Principum de Egidio Romano, Gil de Roma, Giles de Roma, llamado de estas diferentes maneras. Gil de Roma, Egidio Romano, nace en Colonna y muere en Aviñón en 1316. Es quizás uno de los más sobresalientes ejemplos del papel educador de reyes que desempeñó la jerarquía eclesiástica a partir de Carlomagno. La obra está escrita en torno a 1282, estaba terminado en 1280, estaba terminada en 1282, que es el año en que el rey le encarga la traducción francesa, la primera, que es la que se incluye en el libro de Talbot, con el que he abierto esta exposición, la traducción francesa de su obra. El de Regimine Principum se lo encarga Felipe III para la educación de su hijo, del que había nombrado a Gil de Roma preceptor, el que va a ser el futuro Felipe IV, conocido aquí como Felipe el Hermoso, Felipe I, el que se casa con Juana. Gil había sido en París alumno de Tomás de Aquino y, por lo tanto, había conocido muy de cerca las opiniones de Tomás de Aquino. Posiblemente sea en París, coincidiendo con Tomás de Aquino, cuando en él se nace este interés por la filosofía política y por la educación de los gobernantes.
seguramente es ahí donde empieza a conocer mejor y a comentar las obras de Aristóteles, la ética y la política, sobre todo de las que se sirve en su obra con profusión. Es verdad que interpretando a veces con cierta ligereza y a su manera las teorías de Aristóteles. Combina consejos prácticos y reflexiones de filosofía que sustentan esos consejos prácticos. Los espejos de príncipes combinan entre sus como fuentes, ya lo he dicho, por un lado las Sagradas Escrituras, la Biblia, y por otro lado, bueno, y por supuesto los escritos de los padres de la Iglesia, y por otro lado, no soy consciente y sí que me da miedo porque no tengo el reloj, creo que he empezado casi ahí 10. Vale, pues gracias. Y por otro lado, digo, por un lado textos, digamos, religiosos, porque lo que se pretende, lo veremos ahora un poquito más despacio, es una educación cristiana de estos gobernantes como fuentes, ya digo, ejemplos bíblicos, textos de los padres de la Iglesia, pero por otro lado textos clásicos de filosofía clásica, repito, fundamentalmente Aristóteles. Pero no hay que olvidar que estos espejos de príncipes tienen también detrás una larga tradición o tienen una relación importante con lo que se conoce como literatura sapiencial. Y dentro de esta, pues hay que tener en cuenta toda la literatura sapiencial que viene de Oriente, especialmente desarrollada o por lo menos transmitida por el mundo árabe, el mundo persa. Aristóteles llega a Europa fundamentalmente a partir de aquí. No hay que olvidar que entra fundamentalmente en España gracias a estas traducciones al árabe o al persa de la obra de Aristóteles, y que en la Escuela de Traductores de Toledo, y eso pues, se debe a Alfonso X, como bien se sabe, se traducen algunas de estas obras primero al castellano, en algunos casos posiblemente la traducción fuera simultánea, primero al castellano y, si no era simultánea, luego al latín, porque claro, era necesario verter en latín estas obras para que pudieran luego difundirse por Europa, y de España se difunden por Europa. Algunas de estas obras son conocidas a partir de sus títulos al castellano, como Por idade por idades, o Bocados de oro, el Secretum Secretorum, el libro de los 10 sabios, el Liber Philosophorum, etc. Pues bien, esto también explica que precisamente en Castilla tuviera un importante desarrollo este subgénero del espejo de los espejos de príncipes. Y en Castilla se elabora el De Preconis Hispaniae de Juan Gil de Zamora. En esas fechas es absolutamente coetáneo del Egidio romano, y en algunos incluso se podría pensar, y algunos así lo piensan, que incluso puede ser algo anterior. Juan Gil de Zamora también estuvo en París, y posiblemente allí también pudiera entrar en contacto con Santo Tomás, aunque es curioso que entre sus fuentes no lo nombre nunca, pero cómo no iba a conocer su obra. En el De Preconis Hispaniae aparece, como no, un prefacio, una dedicatoria a el que iba a ser Sancho IV el Bravo, el infante Sancho, el hijo de Alfonso X. Parece que Alfonso X le encargó, la educación de Sancho IV, del futuro Sancho IV, a Juan Gil de Zamora, franciscano, como también franciscano el responsable de la única edición hasta el momento del texto latino, digo edición moderna, del texto latino del De Preconis, que es de este, creo que es Manuel, ahora no lo recuerdo, Manuel de Castro. Traducción del De Preconis está publicada por el Ayuntamiento de Zamora
a cargo de nuestro colega, el profesor Genaro Costas, y de ahí voy a leer la traducción. A su serenísimo señor, el infante Sancho, hijo mayor y heredero del ilustrísimo Alfonso, rey de León y de Castilla, de Toledo y de Andalucía, y poderoso señor de Vizcaya. Su humilísimo, lo que he dicho antes del tópico, la altura del destinatario y la bajeza, digamos, la posición bastante inferior de quien hace el ofrecimiento, el regalo. Su humildísimo escritor, Fray Juan Gil, fraile menor, franciscano, en Zamora, doctor indigno, larga y feliz vida, próspero reinado. De la misma manera que la sangre de los animales e incluso lo que es más admirable, la sangre de la uva de la mora, según narra la historia de los macabeos, mostrada a los elefantes los incita al combate, así los ejemplos de los príncipes ilustres excitan los ánimos de los nobles y los animan a la práctica de las virtudes. Sin duda, más mueven los ejemplos que las palabras, los hechos que los dichos, los experimentos que las referencias. El ejemplo de Alejandro, curioso porque Alejandro Magno está entre los primeros que se ponen como ejemplo de conducta, y quizás más o menos a la misma altura Carlomagno. Son los dos ejemplos más importantes. No hay que olvidar que Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno. Decía: sin duda, más mueven los ejemplos que las palabras, los hechos que los dichos, los experimentos que las referencias, el ejemplo de Alejandro combatiendo que las palabras de Aristóteles discutiendo, los ejemplos de Octaviano y de Trajano que la palabra de Tulio, Cicerón por supuesto, y de Joviniano. Las palabras rozan, los ejemplos golpean, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Por esta razón, mi serenísimo señor, infante don Sancho, para que vuestro ánimo se incline hacia los hechos más arduos y valerosos, pensé escribir este breve librito de la excelencia de España. Del título daré cuenta ahora mismo. Y para que fácilmente podáis encontrar lo que busquéis, ordené los temas por capítulos para que con esta guía vuestro intelecto tenga las referencias oportunas y alejada toda confusión, vuestro ánimo se ilumine de la misma forma que las estrellas guían a los caminantes. Este es el contenido de la obra. Es que no sé, tengo que confesar que no me he calculado el tiempo, entonces no sé cómo voy. Va bien, son las 10:34, yo creo que... Vale, no, para que luego podamos... Por eso, como es elástico lo que he traído, por eso, puedo quitar... O al final, perdón. Sí, al final, vale. Aquí da el contenido de todos los tratados, pero por precaución lo salto y ahora lo vuelvo a poner. Este prólogo acaba con estas palabras. Estas cosas se escriben a causa de o por causa de los hábitos, las costumbres, y no por las historias, porque sobre las historias ya se ha hecho en otros libros nuestros. Y aquí se acaba el prólogo. Gil de Zamora seguramente está pensando, entre otras cosas, en el de Preconis zamorense, porque también escribió unas alabanzas de Zamora. Curiosamente, Sancho IV va luego a escribir el libro de los castigos, que también tiene, aunque no sea un espejo de príncipes, mucho que ver con esto, con la enseñanza de los gobernantes. Y del libro de los castigos está esta bonita miniatura. Este es el contenido simplificado de lo que dice Gil de Zamora. Si se fijan, empieza con dos tratados que tienen que ver con Hispania, porque un gobernante tiene que conocer el país que gobierna. El primero sobre la población de Hispania y el segundo tratado sobre la fertilidad de Hispania. El título de Preconis Hispaniae seguramente justifica que los estudiosos de los espejos de príncipes se olviden
de la obra de Gil de Zamora la nombren solo en algunos casos, no todos, de pasada, o duden si es o no un espejo de príncipes. El título tiene que ver precisamente con estos dos primeros tratados en los que se habla de Hispania, y el título inserta la obra de Gil de Zamora en una tradición también importante, que es la de las laudes, que tiene un estupendo ejemplo en las Geórgicas de Virgilio, en el libro segundo, en que se introduce un apartado dedicado precisamente a Italia. Claro, es lo que en las Geórgicas se busca de alguna manera, conciliar Italia, que había sufrido tanto en las guerras, con el poder y con Augusto, y de ahí esas alabanzas en que Italia es descrita como un país donde todos son bienaventuranzas, donde, como en las Islas Afortunadas, todo es primavera, hace buen tiempo, en fin, menos en La Laguna. Y además, posiblemente, por supuesto, es deudor en estas alabanzas de España del texto de las Geórgicas de Virgilio, y también del panegírico que le hizo en la misma época que el de Re Militari de Vegecio, Pacato al emperador Teodosio I, donde aparece también descrita Hispania, en este caso con las mismas luces idealizadoras en que aparece descrita Italia en las Geórgicas. Hay, sí, un elemento que varía, que es que Hispania, después de estas alabanzas, en el de Preconis Zamora, es llamada Paradisus Dei, el paraíso de Dios, el paraíso aquí en la tierra. Tiene que ver con los espejos de príncipes y con la educación de los príncipes, y de cómo debe comportarse un príncipe se habla en el Tratado Tercero. Es quizá también interesante que Gil de Zamora, estas cualidades que el gobernante, el príncipe, tiene que tener, las desarrolla a partir de la idea de que son cualidades que tienen los españoles y que tienen los habitantes de España, y que por lo tanto sus gobernantes tienen que tener, y por eso los títulos: la liberalidad, la fortaleza, el esfuerzo, la animosidad, perdón, la animosidad no, animosidad es otra cosa, efectivamente, el buen ánimo. Por hacer referencia a algunas de las cualidades, la generosidad. Dice Gil de Zamora: España no solo se caracteriza por la fertilidad de sus tierras, por la abundancia de bienes naturales, por supuesto en estas laudes Hispania también está Marcial, con el Tajo, que nunca ha llevado oro, pero el Tajo que conduce o que tiene aguas con oro. Esta abundancia de bienes naturales se corresponde con la largueza y la liberalidad de sus habitantes, que demuestran también sus príncipes, dice, aunque no sean ricos. Cualidades de la largueza, según Gil de Zamora, son dar con gusto, dar rápidamente y dar útilmente. Y el ejemplo que pone aquí es Alejandro Magno. Luego, la prodigalidad. Es curioso, los reyes tienen que ser parcos, y aunque no tengan dinero tienen que vestir fastuosamente porque dan la imagen del poder. Se critica duramente la avaricia, el rey avaro. Ni los pobres ni los avaros tienen que ser elevados a cargos públicos, es decir, conviene que uno lleve ya su dinero cuando se va a dedicar a la política. Son ideas que pueden parecer pasadas, pero que tienen bastante actualidad. Y pone como ejemplo lo que hizo Escipión, el africano minor, el Emiliano, cuando estuvo en Hispania, que fue no dar ningún cargo a aquel que no tuviera ya su propio patrimonio. La avaricia de los príncipes ha de ser detestada, y así la detestaron los filósofos. El rey que vive de acuerdo con su naturaleza nunca será pobre. El que vive de acuerdo con la opinión nunca será rico. El pobre, bueno, un tópico, no es el que tiene poco, sino el que desea más. Esto es como lo que dicen normalmente los ricos: el dinero no hace la felicidad.
la fortaleza, la agresión para defenderse, pero también la tolerancia para perdonar cuando sea necesario, la agresión cuando toque vengarse también, atacar, pero hay que tolerar para no dejarse llevar, ser tolerante para no dejarse llevar demasiado por la indignación. Y aquí es curioso porque pone como ejemplo al rey, igual que en las geórgicas de Virgilio, no reina, de las abejas, como ejemplo de esta combinación, ¿no?, de ataque y tolerancia. Estas son las virtudes que tienen que tener, además de algunas otras, los gobernantes. Por supuesto, bueno, la magnificencia, la confianza en las cosas grandes y excelsas. Cita a Cicerón en de retórica, la retórica de Herennium fundamentalmente. Y luego pone, ya que él mismo ha dicho que lo que enseñan son los ejemplos y no las palabras, una serie de ejemplos, empezando por Viriato. Y aparecen los emperadores hispanos como ejemplos: Trajano, Nerva, Adriano, Teodosio y luego ya los visigodos. Para la elaboración de este proyecto ambicioso, Juan Gil ha echado mano de lo humano y de lo divino, de fuentes diversas, heterogéneas, mezclando hechos históricos con relatos bíblicos, mitología clásica. El primero de los habitantes de Hispania es Hércules. Bueno, ya sabemos que en la mitología pasa por Cádiz y le roba el ganado a Gerión, pero aparece en el mismo plano de realidad que los que vienen después. Aparecen filósofos, porque una de las cosas que dice Juan Gil es que Hispania es una tierra de filósofos y que, por lo tanto, los reyes también tienen que aprender de esto. Entre los filósofos, Aristóteles, que por supuesto ha nacido en Hispania, según Gil de Zamora, Séneca, padres de la Iglesia, por supuesto no ya nacidos en España, San Agustín, San Jerónimo, no menciona, como ya he dicho, a Santo Tomás. Los pueblos de España, ya digo, son, como he dicho hace un momento, descritos como valerosos, magnánimos, etc. Puesto que en España abundan los filósofos, lo he dicho, los gobernantes tienen que sacar provecho de ello, y también abundan los poetas, como no van a aparecer nombrados, por ejemplo, Lucano. En el Tratado IV, en el capítulo primero, se repite la misma idea que estaba ya en el prólogo. Ahora voy a Vegecio. Y es que un rey que quiera gobernar a sus súbditos tiene que tener una formación en todos los ámbitos. Aparece también en Gil de Zamora una reflexión sobre los súbditos y la relación entre los gobernantes y los súbditos, y aparece una idea, pues que sin ir, bueno, sí, por irnos ya lejos, está, por ejemplo, en Tito Livio, en los primeros libros, cuando la plebe se aparta al monte sacro para exigir mejoras, como por ejemplo la creación de una magistratura, el Tribunado de la Plebe. Hay un discurso en boca de Menenio muy interesante sobre las partes y el cuerpo, como un cuerpo sin el consenso, digamos, de sus partes no puede hacer nada. Esa idea también está aquí reflejada. Yo no sé si las enseñanzas de Juan Gil le hicieron mucho efecto a Sancho. Bueno, a lo mejor sí, porque pocos años después se rebelaría contra su padre. Puede que tuviera que ver también con lo que aprendió. Y ya que lo he nombrado varias veces, pues cómo no referirme al Epítoma Rei Militaris de Vegecio. En el de Preconis hay una cosa muy curiosa. Como hemos visto antes, los dos últimos tratados están dedicados a la formación militar del gobernante. El libro 11 sobre las reglas generales de la guerra
que responde al título que da Vegecio a un compendio de sus enseñanzas, las Regulae Generales, que es quizás dentro de la obra de Vegecio lo que más importancia ha tenido. Claro, es una especie de resumen de todo lo que ha estado diciendo. Y luego en el libro 12º están dedicados a estas precauciones que hay que tener en los asuntos de la guerra. Digo que es peculiar porque Gil de Zamora, efectivamente, en el libro 11º sí está reescribiendo a Vegecio, pero en el libro 12º lo que da son ejemplos, y en Vegecio no hay apenas ejemplos de lo que ha hecho cada general en cada momento, sobre todo utilizando Roma, claro, es natural. Todos los estudiosos, por inercia, han dicho que ese libro 12º también es Vegecio, pero no, ese libro no es Vegecio. Y ahí sí que me puedo apuntar un tanto. Fue en uno de los manuscritos del De Re Militari encontrar que en el libro 4 se mete como una cuña algo que está atribuido a Vegecio, pero que realmente es un resumen inédito, hasta que lo publiqué, de los Strategemata de Frontino. Claro, ahí se lo encontró Gil de Zamora y ahí lo copió creyendo que era Vegecio, porque en este tratado 11º se pasa constantemente el capítulo diciendo como dice Vegecio, como dice Vegecio, como dice Vegecio. Esos ejemplos prácticos donde estaban era en Frontino, y además en este resumen, es que si se compara, si se coteja, es que es palabra por palabra el resumen de Frontino lo que está ahí. El Epítoma Rei Militaris de Vegecio dice en el prólogo que en todo combate lo que importa no es tanto la multitud y el valor, la fuerza sin instrucción, como ars et exercitium, como la técnica y la práctica, el ejercicio, son los que suelen ofrecer la victoria. Es una idea que se va a repetir y que justifica precisamente que en los espejos de príncipes se introduzca esta parte para la formación del príncipe. El Epítoma Rei Militaris de Vegecio se escribe en ese espacio de tiempo, desde la muerte de Graciano, que aparece ya como Divus, por lo tanto tiene que estar muerto, hasta la edición primera que se hace en Constantinopla en el 450. Él no da, igual que Santo Tomás de Aquino, no dice a Hugo II de Chipre, él no dice a quién le dedica la obra, sino se dirige a este emperador como Imperator Invicti. Pero en algunos de los códices sí aparece Teodosio I como destinatario de la obra, y posiblemente lo fuera. Primero le dedica una pequeña obra, un opúsculo, pero parece que el emperador le invitó a ampliar la obra hasta tener lo que tenemos. En el prólogo, que ya no voy a leer porque no me quiero pasar de tiempo y quería decir un par de cosas más, pues se encuentran los mismos tópicos que vamos a ver después, ¿no? Yo, que no soy nadie, al emperador invicto le dedico esta horita, espero que le sirva, etcétera, etcétera. Muy rápidamente a Vegecio se le introducen en obras de carácter didáctico, no siempre, pero mayoritariamente didácticas, desde muy pronto. Aquí tenemos a Rabano Mauro, acompañado precisamente de Alcuino de York, ofreciendo al obispo de Maguncia una obra en la que además dice, he añadido también algunos capítulos sacados de, dice, un tal Flavio Vegecio Renato, de la obra de un tal, de la obrita, de un tal Flavio Vegecio Renato sobre el amurallamiento de las ciudades. Posiblemente sea Alcuino de York el que introduzca en el imperio de Carlomagno el De Re Militari de Vegecio.
No porque en Europa, por supuesto, no se conociera, pero ya se sabe lo que pasó, ¿no? Muchos libros acaban en Inglaterra y luego vuelven otra vez a ser traídos aquí. Hay una carta de Alcuino a Carlomagno en la que precisamente se habla del epítoma Rei Militaris. En el Policraticus está también ese Vegecio al que se considera, bueno, la verdad es que le miraba con muy buenos ojos, tan elegantemente y tan diligentemente introdujo la técnica militar. Empiezan enseguida las traducciones de Vegecio. Por supuesto, cómo no va a estar en Alfonso X el Sabio, en las partidas también se hace referencia a Vegecio, un sabio que había nombre Vegecio, que fabló de la orden de caballería, que la vergüenza vieda al caballero que non fuya en la batalla, e por ende ella le face ser vencedor. Lo que he puesto aquí es la transcripción de lo que se lee, porque no se lee muy bien aquí, en esta banda, en esta cinta que lleva en esta miniatura. Venid a mí, señores caballeros, que queréis tener el honor de la caballería. La traducción francesa del mestre Richard en esas fechas, ya digo, muy pronto, también aquí del códice, de uno de los códices donde está esta traducción. La traducción más importante, la de Jean de Men, la traducción de Juan del Priorato, la traducción de una mujer, de Christine de Pizan, que es especialmente llamativa, el libro de los hechos de las armas y de la caballería. Otra, donde además aparece junto con Lanzarote del Lago o Lancelot, la traducción castellana de Alfonso de San Cristóbal, ya digo, no quiero alargarme demasiado. Y en el libro tercero, en el prólogo, aparece esta reflexión que es una de las más famosas de Vegecio. Así pues, el que desea la paz, que prepare la guerra. De aquí deriva la famosa frase que yo, a estas alturas, y si alguien lo sabe, no sé de dónde sale, quis pacem para bellum. No he conseguido, puede que sea torpeza mía, el que quiere la paz, que prepare la guerra. Una de las ideas que más se repite precisamente en los tratados de filosofía política y en el propio Príncipe de Maquiavelo, que es con lo que voy a acabar. Las reglas generales, ya lo he dicho, son las que tienen más difusión después, porque es una abreviación, ¿no?, de lo que se dice de forma más extensa a lo largo del libro. Hay algunas ideas que también han sido luego especialmente repetidas, como por ejemplo una frase de Vegecio que es tomada de Virgilio, de la Eneida. Dice, no hay mayor fortaleza para los vencidos que el no tener posibilidad de escapatoria, porque entonces ya sí se revuelven y luchan hasta ganar. O la fortuna ayuda a los valientes, también, de Virgilio. O la idea de que a enemigo que huye, puente de plata, también de Vegecio. Pero ya digo que de todas esas ideas que han tenido luego una difusión muy importante, quizás sea esta la que más destaque. Y esta es ya la última diapositiva, con ello acabo. Durante el Renacimiento, el de Re Militari se convierte en libro indispensable en las bibliotecas privadas. Ya no son solo los gobernantes los que necesitan esta instrucción. Lo hemos visto, las traducciones de Vegecio tienen sobre todo esa finalidad, formar parte de las bibliotecas de particulares que no conocen o que no pueden leer en latín. Está citado por escritores, tratadistas familiarizados con Vegecio, como puede ser el propio Maquiavelo, que vio en Vegecio un modelo insuperable
en su desencantado, cuando está desencantado y crítico con el arte militar de su tiempo. Unos años después del Príncipe, en 1519, Maquiavelo escribe el del arte de la guerra y, sobre todo, Vegecio y Frontino son sus fuentes. Dice, y ya lo leo, no he puesto el texto directamente en la traducción que he citado antes, dice Maquiavelo: el mejor de los regímenes sin protección militar correría la misma suerte que aguardaría las estancias de un soberbio y real palacio que, aun resplandecientes de oro y pedrería, carecieran de techo y no tuvieran nada que las resguardase de la lluvia. Pero como la institución militar se corrompió totalmente y se alejó infinitamente del antiguo modelo, surgieron estas funestas opiniones que hacen odiar la milicia y evitar el trato de quienes la ejercen. Por cierto, yo quiero romper una lanza a favor de Maquiavelo. El desconocimiento de su obra pues, ha llevado a ese uso abusivo de maquiavélico que hacemos, como el uso abusivo de dantesco. Yo lo de dantesco es que me enferma, o sea, los demás. Cualquier cosa, esto es dantesco, esto es que va a ser dantesco. Porque efectivamente, algo que no he dicho y me he dejado en el tintero es que lo que buscan estos espejos de príncipes es la formación de un gobernante virtuoso y además con las virtudes cristianas, mientras que lo que busca Maquiavelo es un gobernante eficaz, es la eficacia. Y si la eficacia tiene que olvidarse de la virtud, pues a veces no queda más remedio que olvidarse de la virtud, pero no conviene tampoco llevar fuera del lugar o sacar fuera del lugar algunas de sus afirmaciones. Hablando de lo que estaba hablando, esto me ha venido el recuerdo de eso que quería haber dicho y me he dejado. Lo que Maquiavelo va a proponer es precisamente esta idea de la guerra justa. Claro, la guerra justa acaba siendo la justificación de la guerra también, y todos sabemos a veces cómo acaban estas cosas. Sigo con Maquiavelo y ya digo, termino. Convencido yo, por lo que he podido ver y oír, de que no es imposible reconducirla... que no lo había terminado de leer. Perdónenme el desorden este. El mejor de los regímenes sin protección militar correría la misma suerte que aguardaría las estancias, esto ya lo había leído, pero para retomar, de un soberbio y real palacio que, aun resplandecientes de oro y pedrería, carecieran de techo y no tuviera nada que las resguardase de la lluvia. Pero como la institución militar se corrompió totalmente y se alejó infinitamente del antiguo modelo, surgieron esas funestas opiniones que hacen odiar la milicia y evitar el trato de quienes la ejercen. Convencido yo, por lo que he podido ver y oír, de que no es imposible reconducirla a los antiguos modelos y devolverle al menos en parte su pasada virtud, decidí, para no pasar este tiempo de ocio sin hacer cosa alguna, escribir lo que sé del arte de la guerra con el fin de complacer a quienes aman los hechos de los antiguos. Se la dedica a Lorenzo Filippo, ahora no recuerdo el apellido, es un noble florentino que además era también escritor. Muchos, Lorenzo, han opinado que no hay dos cosas que menos se acomoden entre sí y sean más discordantes que la vida civil y la militar. Mas si nos pusiéramos a considerar las antiguas instituciones, no encontraríamos cosas más unidas, más conformes y que por tanto se estimasen mutuamente como estas dos, porque todo cuanto se establece, lo que he dicho de la guerra justa, en una sociedad para el bien común de los hombres, todas las instituciones que regulan la vida en el temor de Dios y de la ley resultarían vanas si no se dispusiera de mecanismos que las defendiesen. Con estos, en regla, se mantienen aquellas, aunque sea con dificultades. El mejor de los regímenes sin protección militar correría la misma suerte que aguardaría a las estancias de un soberbio y real palacio, y ya es lo que he leído ahora a continuación. Termina el arte de la guerra diciendo: el que desprecia estas ideas, si es gobernante,
está despreciando su Estado, si es ciudadano, su patria. Y yo me duelo de la naturaleza porque o no debiera darme facultades para saber esto o tendría que ofrecerme facilidades para realizarlo. Pero ahora ya, siendo viejo, no espero tener ocasión de ello. Por eso os lo he explicado, porque siendo jóvenes y preparados, como sois, podréis, si estáis de acuerdo con lo que os he dicho, ayudar y aconsejar a vuestros príncipes cuando llegue el momento. Y no quiero que os dejéis desalentar o acobardar, porque este país parece hecho para resucitar las cosas muertas, como ha ocurrido con la poesía, la pintura y la escultura. En lo que a mí respecta, dada mi edad avanzada, asumo las palabras. Poco podré hacer ya, desde luego, si el destino me hubiera concedido tiempo atrás el poder suficiente para llevar a cabo esta tarea, estoy seguro de que en poco tiempo habría demostrado al mundo el valor de las antiguas instituciones y lo hubiera aumentado gloriosamente o hubiera sucumbido sin deshonor. Recuerda un poco a la añoranza que Petrarca muestra en alguna de sus cartas a Cicerón, a Tito Livio, sobre esos tiempos antiguos. En estos tiempos llenos de sinvergüenzas en los que vivo, dice Petrarca. Bueno, para terminar, hay reflexiones en el Quijote también muy interesantes sobre la guerra justa y el arte de la guerra aplicado precisamente a la paz. Por hacer, honor al título del seminario, he querido terminar con este emblema de Alciato, donde se está representando esta unión entre la paz y la guerra. En el casco abandonado de un soldado han hecho su colmena las abejas. Ese es el texto que acompaña al emblema y ahí está el texto transcrito por mí. El casco que había llevado un soldado valeroso y que a menudo se había empapado con la sangre del enemigo. Una vez conseguida la paz, cedió su utilización a las abejas y así allí formaron sus panales. Que las armas descansen lejos, pero que sea lícito que sea lícito emprender la guerra cuando no pueda disfrutarse de la paz. Ya lo he dicho, es esa idea de la guerra justa, la justificación de la guerra, pero esto ya es otra historia. Muchas gracias por su atención. Pido disculpas por este desorden que he manifestado en algunos momentos. Espero no haberme pasado del tiempo. Gracias a todos. Yo digo a todos, no digo a todas, todos.